Departamento de Física en la Universidad de los Andes, en el grupo de Física Teórica, dirigido por el profesor Andrés Reyes Lega. Pues no, como les contábamos en la invitación, él tiene mucho interés en la investigación sobre problemas de física matemática, con especial interés en la interfase de sistemas cuánticos con muchos cuerpos, álgebra de operadores, análisis funcional y teoría de medida. Y bueno, pues muy gentilmente aceptó la invitación que le ha hecho el profesor Giovanni Cardona, el coordinador de nuestro proyecto curricular de licenciatura en física, para venir hoy a compartirnos su trabajo en relación con estos resultados en mecánica estadística cuántica. Y bueno, pues de verdad muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación. Y pues bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, profesor César. No, muchas gracias por la invitación, gracias a la Universidad Distrital, eh, al profesor Giovanni que me hizo la invitación así como formal, y gracias obviamente a todos los participantes y bueno, las personas que se encuentran en estos momentos pues bueno, en la charla virtualmente. Eh, bueno, como dice el profesor César, yo estoy interesado en particular en estudiar problemas físicos que vienen inspirados de física. De hecho, intento tomar datos experimentales o no tanto tomarlos, sino basado en artículos experimentales, intentar darles explicaciones matemáticamente aceptadas, ¿no? Pues por matemáticos, quiero decir. Es decir, estamos muy ligados, o pues el área así como de inspiración nuestra, de mis colaboradores y mía, es intentar entender fenómenos físicos en el área, por ejemplo, de mecánica cuántica o teoría cuántica de muchos cuerpos y darles algún tipo de abordaje matemático en aras de, pues, de explicar algunas propiedades que no se pueden explicar solo usando herramientas de física teórica. Es decir, muchas veces, como lo comentaré en física teórica, se hacen muchas aproximaciones que en la vida real o en los sistemas reales no son válidos. Por ejemplo, hablaré que no necesariamente tenemos que considerar sistemas que son translacionalmente invariantes. Por ejemplo, para intentar calcular cantidades físicas asociadas o bueno, más bien, valores esperados asociados a algún tipo de observable físico, sino realmente tenemos que tomar en algún sentido teoría de la probabilidad en aras de poder modelar cómo son los comportamientos verdaderos de los sistemas físicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que está dedicada a física experimental sabe que, por ejemplo, los materiales en sí no son perfectos, ¿no? O sea, yo no puedo decir que un electrón salta de un átomo a otro, por así decirlo, pues en términos simples, sino que realmente el material tiene por defecto impurezas, por ejemplo. De hecho, vamos a hablar bueno, voy a intentar discutir que uno puede demostrar bajo ciertas hipótesis, matemáticamente hablando, que los resultados físicos correspondientes son los que se ven los experimentales. Bueno, entonces voy a intentar dar esa motivación para estudiar ese tipo de problemas. En particular me enfocaré, como dice la charla, en mecánica estadística cuántica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque voy a tomar, por ejemplo, en cuenta la naturaleza de las partículas. Por ejemplo, en los sistemas electrónicos tengo que tomar que son fermiones, entonces tengo que tomar algún tipo de distribución asociada. Y métodos semejantes podrían ser aplicados también a bosones, por ejemplo, pero pues las técnicas varían. Esta charla no está inspirada en dar la estructura matemática y todas las suposiciones físicas pertinentes, sino está más inspirada en pues, mostrarles cuál es la inspiración tanto de matemáticos y físicos para estudiar este tipo de problemas. Entonces, bueno, como ya el profesor César me presentó, yo soy Javier Buitraguaza, hago parte del Departamento de Física de la Universidad de los Andes, en particular hago parte del grupo del profesor Andrés Reyes, y yo en particular voy a hablar de algunos problemas que a mí me interesan, ¿no? O sea,
tanto en lo que hice en doctorado, como en lo que he hecho en postdoctorado, como que lo que pienso hacer después, está muy relacionado a esto. Bueno, entonces si tienen dudas o comentarios, yo gentilmente las puedo intentar resolver al final, por si, digámoslo así, quedan ambigüedades en el aire o en el ambiente, digamos. Entonces, bueno, la charla es un poco corta en términos de número de diapositivas, son solo 10 diapositivas las que voy a mostrar. Sin embargo, pues acabo de intentar hablar de las principales motivaciones, como le he dicho ya, pues para estudiar ese tipo de problemas, de unir mecánica estadística con técnicas de álgebra de operadores y análisis funcional y todo lo demás. Voy a mostrar algunos de los resultados propios en los que yo contribuí con, pues, junto con mis colaboradores o principales colaboradores, y pues algunas perspectivas que en general se encuentran en el área, ¿no? O sea, como un físico, como un matemático, como alguien que esté interesado en este tipo de problemas, o bueno, más bien, ¿qué tipo de problemas son inspirantes o interesantes en estos momentos en el área en la que estoy trabajando? Bueno, entonces, bueno, las principales motivaciones es recordar qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando queremos hablar de termodinámica. Ya en 1850 Clausius nos daba, por ejemplo, un tipo de, ¿cómo decirlo así? Un tipo de abordaje o algún tipo de explicación que nos hablaba como, por ejemplo, las cosas calientes eran, como, por ejemplo, las cosas frías eran, qué sucedía con el calor, cómo se transmitía ese calor entre diferentes reservorios, por ejemplo. Y entonces, desde ese momento o incluso antes, se han intentado estudiar propiedades termodinámicas en aras de entender fenómenos físicos, ¿no? Entonces, tal vez la termodinámica es de las áreas físicas que más permean la física en sí, ¿no? Entonces, uno lo puede ver desde agujeros negros hasta mecánica cuántica, como ya muchos saben. Sin embargo, pues como les he dicho, yo voy a enfocarme más en la parte cuántica, ¿no? No hablaré nada de esta cuestión de agujeros negros, pero pues me gustaría recordarles algunas propiedades básicas en termodinámica que fueron encontradas de hecho por Gibbs. Entonces doy para los físicos, pues bueno, ya sabemos que la termodinámica es importante, pero Gibbs en una serie de trabajos, 3 trabajos realmente, él dio como unos manifiestos donde hablaba de cómo, por ejemplo, debían ser vistas, por ejemplo, eh, no sé, los diagramas PVT cuando yo quería modelar o quería ver las gráficas de presión, volumen, temperatura de algún determinado material. Se dio cuenta que iban a existir propiedades de convexidad, entonces, básicamente, si si hay dos materiales diferentes que están en algún tipo de, no sé, de aleación, por así decirlo. Entonces él decía, bueno, en algún sentido me tocaría escribir la combinación total como algún tipo de combinación convexa de una manera estricta. Y entonces él intentó hablar de qué le sucedía con la temperatura, algunas cosas de entropía, y en fin, y se dio cuenta también que la entropía, por ejemplo, satisfacía unas relaciones de concavidad a las que pues no entraré aquí con mucho detalle. Y entonces, por ejemplo, los físicos dijeron, bueno, la termodinámica puede ser útil para entender, por ejemplo, los motores térmicos, y entonces decían, bueno, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con la eficiencia de alguna máquina? Pues en este caso, pues la más eficiente todos sabemos que es la máquina de Carnot, ¿no? Que es idealmente la más eficiente, y decían, bueno, si yo la pongo en 2 fuentes de calor, una fría y una caliente, entonces yo podría decir, bueno, la eficiencia pues iba a estar dada por una expresión de esa forma. Pero entonces, en el 78, en un trabajo de Putz-Boronowitz, ellos usaron técnicas de álgebra de operadores y sistemas dinámicos estrella en aras de dar, eh, en aras de dar justificaciones matemáticamente rigurosas a esos comportamientos macroscópicos, ¿sí? Entonces ellos
hablaron, bueno, ¿qué es una álgebra de operadores? La definieron bien, que hablaron de un sistema dinámico se estrella que satisfacía ciertas propiedades y bajo ciertas hipótesis de equilibrio termodinámico basadas en la segunda ley de la termodinámica, pudieron encontrar una ley de eficiencia, por ejemplo, cuando yo tengo una máquina de carga entre dos fuentes, Bueno, y entonces, bueno, entonces ahí una de las cosas que los físicos dijeron, bueno, la segunda ley de la termodinámica es de las cosas básicamente más universales, o bueno, universal que existe realmente en el mundo físico, ¿no? Entonces dijeron, bueno, tenemos que explotar de manera óptima la segunda ley de la termodinámica. Entonces dijeron, bueno, yo sé que la entropía es algo fundamental, siempre va a crecer, va a satisfacer algunas hipótesis, pero entonces llegaron unos investigadores y dijeron, bueno, ya sabemos que, que, que la entropía satisface algunas propiedades de convexidad, y unos científicos o unos investigadores llamados Lieb y Kinson inventaron una técnica, o bueno, perdón, una relación de equivalencia dada por ese símbolo y demostraron que de hecho la temperatura no tiene, o sea, tiene el origen o viene dada desde las propiedades de la entropía. Bueno, entonces la temperatura es una consecuencia de las propiedades de la entropía y no es una variable externa tal cual como uno usualmente lo usa, ¿no? Esto es un trabajo muy bueno del 99, muy bien citado, y para matemáticos y para físicos tiene todos los procesos, digamos, lógicos y empíricos en aras de dar una buena teoría de lo que, bueno, en lo que queremos hablar de física matemática, bueno. Y entonces, bueno, como les comentaba, Gibbs ya ha dicho, bueno, existen las fases, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, el caso del triple punto de agua, donde se mezcla, por ejemplo, gas, bueno, está la parte gaseosa, la parte sólida, la parte líquida, y entonces Gibbs dijo, bueno, cada una de esas fases se va a poder escribir como una combinación de fases puras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy más cercana a la fase gaseosa, entonces la contribución de fase líquida y de fase sólida va a ser muy poco comparado con lo que me contribuye en la parte gaseosa. Bueno, entonces dijeron, bueno, yo sé que tengo que explotar entonces las posibles geometrías de mi sistema, pues las posibles geometrías dadas en mis diagramas de fase, y entonces nos dábamos cuenta que, o ellos se daban cuenta que tenía que explotar las propiedades geométricas de mis diagramas PVT, por ejemplo. Y entonces dijeron, bueno, sería muy útil entender qué sucede, por ejemplo, con la teoría de los cuerpos convexos, ¿no? Entonces, es muy importante, de hecho, en esta área, intentar estudiar análisis convexo adicionalmente a lo que ya les he comentado, álgebra de operadores y sistemas dinámicos de estrella. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que habla la mecánica estadística? La mecánica estadística simplemente es una versión microscópica de lo macroscópico, digámoslo así. Entonces, bajo hipótesis ingenuas, digámoslo así, los físicos intentan decir, bueno, ¿qué sucede cuando el número de elementos o el número de partículas que componen un material se hace gigante? Entonces, que uno usa, por ejemplo, la palabra infinito, ¿no? ¿Qué sucede cuando el número de partículas es infinito? ¿Sí? Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta que eso simplemente es un puente entre la parte microscópica y la parte macroscópica. No siempre yo voy a poder describir o darle todas las posibles interacciones a mis partículas, ¿no? Nótese que si, por ejemplo, el número de partículas es 10 a la 23, pues es imposible yo decir, bueno, fuerza es igual a masa por aceleración para cada una de ellas e intentar describir un todo, una ecuación dinámica, por así decirlo, para todo mi sistema, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es tomar muy buenas propiedades de las partículas, interacciones de corto alcance, tiempos muy cortos entre interacciones, en fin. Y pues bueno, los primeros que se dieron cuenta de eso fueron Maxwell, Boltzmann y Gibbs, y dieron propiedades igual, ingenuas de lo que sucedía
con esas partículas. Entonces, por ejemplo, asumían que todas las partículas se comportaban de forma igual, entonces iban a solo colisionar, iban a rebotar con, no sé, el recipiente que contenía las cajas, y así, cosas muy sencillas. Y de hecho, esas simples suposiciones fueron muy útiles para entender propiedades físicas muy generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí viene la ley de Ohm, por ejemplo, eh, descripciones, por ejemplo, de que son conductores, de que son aislantes. Pero entonces, adicionalmente, los matemáticos, o sea, la parte matemática dijeron, bueno, yo estoy mirando, por ejemplo, el número de posibilidades que yo tengo para, o bueno, de una partícula estar en algún estado físico dado, ¿no? Entonces dijeron, bueno, tengo que en algún sentido dar una aproximación o una visión probabilística de mis problemas, ¿sí? Y entonces decían también, por ejemplo, para entender los problemas de mecánica estadística, era, bueno, pues voy a asumir de forma, de primera manera, que los sistemas estadísticos están en equilibrio. Es decir, cuando yo, por ejemplo, en promedio, si yo tengo un recipiente, le pongo un termómetro a cada uno de los puntos de mi sistema, diga, bueno, está en promedio, no sé, en equilibrio térmico a tal temperatura. Voy y mido otro punto cualesquiera de mi sistema y digo, ah, bueno, en promedio también estoy en equilibrio térmico. A eso se le llamó mecánica estadística en equilibrio, ¿sí? Que en un todo cada uno de los sitios pues es independiente de los otros, ¿no? Entonces, como decir que los sitios son, tienen exactamente las mismas propiedades, ¿no? No hay algún flujo de corriente o algún flujo de temperatura o cambio de temperatura abrupto entre lugares, ¿no? Pero entonces, de nuevo, para hacer eso, lo primero que se hace es decir, bueno, voy a asumir que las partículas o mi sistema obedece a algún tipo de distribución probabilística sobre un conjunto de microestados en general, ¿sí? Entonces uno puede recordar, por ejemplo, bueno, en el caso de los materiales, entonces uno dice, bueno, a un físico le interesa saber, bueno, cómo se comportan los sistemas magnéticos, como los paramagnéticos, los ferromagnéticos, y bueno, y el modelo paradigmático que la gente usa es ¿cuál? Pues el modelo DICE, ¿cierto? Que es extensamente estudiado pues en diversos libros de texto, como por ejemplo estos Cardar, Patria, Reif, Salinas, y ellos siempre dicen, bueno, vamos a escribir el modelo DICE, hacer algunas modificaciones y vamos a intentar entender qué son esos paramagnetos, qué son esos ferromagnetos, y pues bueno, esa es como que hasta ahí es la motivación física, digamos. Entonces, en aras de que ustedes entiendan el tipo de problemas de los que yo estoy hablando, les voy a compartir dos videos. Y igual voy a de acá a compartir la presentación. Dejar de compartir la presentación, más bien. Un segundo. Les voy a compartir el enlace, primer enlace. Pero igual voy a mostrar y voy a intentar explicar qué sucede en el... Un segundo. No sé si ya están, no sé si el profesor César me colabora, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, señor, sí, estamos viendo Listo, muchas perfectamente. gracias. Entonces, si quieren, le dan enter y, y pues ahí más o menos se va a explicar qué es lo que es un sistema físico magnético, por ejemplo, y cuándo pierden su magnetismo. Entonces, se apaga la vela, se enfría el material.
Bueno, entonces, no sé si fue medio claro, igual ya lo compartí por acá. La parte de la izquierda, no sé si están viendo aquí lo que estoy señalando, es que es un imán. Acá está un material cualquiera que pues, se sienta atraído por el imán y básicamente lo que se hace es se enciende la vela y lo que sucede con el material es que pierde sus propiedades magnéticas, ¿sí? Entonces, cuando alcanza una temperatura llamada temperatura de Curie, el material pierde sus propiedades magnéticas y por eso comienza a oscilar. ¿Listo? Ese es uno de los problemas que es muy interesante para entender, de entender para los físicos. De hecho, se llama temperatura de Curie, como ya lo mencioné. Y de los principales modelos para entender esa temperatura de Curie o encontrar ese punto de temperatura de Curie, pues llegamos a, a, pues a usar técnicas perdón, de mecánica estadística. Otro experimento que les quiero mostrar es el siguiente. No sé si... Ups, acá Lina Valeria me dice que no ve lo que estoy bien, que no ve lo que estoy mostrando. Tal vez tienes que fijar la pantalla, Lina Valeria. La pantalla, búscala entre el chat, Javier Buitrago, y la presentación de él, ahí la puedes fijar para verla. Listo, y entonces, otro experimento que les voy a compartir, ya compartir el enlace, lo vuelvo a compartir, es el siguiente. Y es básicamente otra demostración de la temperatura de Curie, ¿no? O bueno, donde podemos evidenciarla. Se calienta un material bastante, espera 24 segundos y recupera sus propiedades magnéticas. Bueno, ahora se toman dos materiales. Uno se enfría primero, que fue el anillo o el aro. Y el otro fue, pues, la barrita. Bueno, entonces, nos damos cuenta de que a pesar de que las dos, pues el experimento es el mismo, digámoslo así, en uno me deja, pues me pone en evidencia que el material perdió sus propiedades magnéticas y en el otro me muestra que esa temperatura de Curie va a ser independiente de los dos materiales, bueno, de cada material, ¿no? Entonces me toca tener en cuenta que tanto el material eh, como, por ejemplo, cómo yo quiero describir ese material. Ya ahorita entro un poco más en detalle respecto a eso. Les voy a presentar otra vez la charla. Compartir otra vez la charla. Y entonces, bueno, entonces uno dice, bueno, entonces materiales magnéticos pueden ser usados, perdón, estudiados usando el modelo de Ising. Y pues vamos a encontrarnos con paramagnetos, ferromagnetos. Los paramagnetos o los materiales paramagnéticos no son nada más que en promedio, pues cuando no hay ningún campo externo, uno se imagina que todos los spins están desordenados, ¿sí? Todos hagan de cuenta que cada uno apunta en alguna dirección aleatoria. Si yo le pongo un campo magnético externo, ellos pues van a dirigir en la dirección del campo magnético. Sin embargo, cuando yo lo quito muy lentamente, ellos se vuelven a desordenar. La parte ferromagnética pasa lo contrario. O bueno, también originalmente están desordenados, se alinean con respecto al campo magnético externo, pero cuando yo quito ese campo magnético externo, en promedio, ellos se mantienen alineados, recordando la información de que existía algún tipo de campo magnético que me los alineaba. Bueno, entonces,
Por eso es que es tan interesante el modelo de Dicey. Me describe muchísimos fenómenos con pocas suposiciones, pero realmente me lleva a cosas muy interesantes desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ya uno puede entrar un poco más o con un poco más de rigor y es, bueno, supongamos que yo tomo un número entero de, o bueno, positivo de, natural, y considero una red cristalina. Entonces yo me imagino que una red cristalina no es nada más que una red que es periódica en sus dimensiones y no es más. Entonces esa es la principal, o bueno, la hipótesis más sencilla, por ejemplo, para describir un metal, ¿no? Yo me imagino que los electrones están en los vértices de los cristales, que los átomos están en los vértices de los cristales y que los electrones pueden saltar entre átomos, ¿no? Aleatoriamente o, en fin, o bajo algún tipo de campo externo, no sé, lo que yo quiera asumir. Pero entonces yo digo, bueno, voy a considerar entonces algún subconjunto de esa red cristalina inmensa o infinita, y yo puedo definir, por ejemplo, bueno, ¿qué es una configuración o ensamble de Gibbs? Entonces digo, bueno, yo puedo decir que la configuración va a estar dada o el hamiltoniano de mi sistema físico va a estar dada por esta forma que escribo acá, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el hamiltoniano está escrito de esa manera, que hay dos parámetros J y H. J pues no es nada más que algún tipo de parámetro que me dice si es ferromagneto o paramagnético. H es el campo externo que yo quiero aplicar o la intensidad del campo externo que quiero aplicar. Omega I y omega J son simplemente variables probabilísticas o variables asociadas a mi sitio y de mi red. ¿Sí? Y acá por simplicidad uno usualmente toma primeros vecinos, ¿no? Entonces, esta notación, pues en el área habla de primeros vecinos. Nótese de algo. Acá yo estoy asumiendo que la región lambda es finita, ¿no? ¿Por qué la pongo de esta manera así como tan explícita? Porque, por ejemplo, si yo quisiera intentar estudiar qué sucede con las transiciones de fase de este tipo de problemas, a mí me gustaría entender qué va a suceder, por ejemplo, cuando lambda, que es el subconjunto de mi red, crece infinitamente, o sea, es muy grande. Entonces, ¿qué hacen los físicos usualmente? Dicen, bueno, quiero estudiar las transiciones de fase del modelo de Ising, entonces voy a usar el método de matrices de transferencia. Entonces, ellos se dieron cuenta, uno se puede dar cuenta, no es muy difícil demostrar que existe transición de fase si solo si D es mayor, o bueno, si la dimensionalidad es mayor o igual que 2, ¿no? Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿O por qué quiero recalcar eso? Que mírense, o bueno, miren que, más bien, cuando se usa en la matriz de transferencia en mecánica estadística, lo que se dice es que todos los puntos son translacionalmente invariantes. Es decir, yo puedo igualar periódicamente mis fronteras y decir, bueno, eso es correcto. Y entonces hacen unas cuentas, encuentran, por ejemplo, cuál es el mayor autovalor y me dicen cuál debe ser entonces mi función de partición y bla, 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 bla. Pero lo que se está haciendo de forma incorrecta para un matemático es que, o para un físico experimental, de hecho, que los sistemas físicos no son translacionalmente invariantes, como les decía en un inicio. Van a haber impurezas en mi material. No necesariamente la impureza en un punto, en el punto I, va a ser igual a la impureza en el punto J. Bueno, entonces ya comenzamos a darnos cuenta que los métodos usados en física teórica no son lo suficientemente fuertes o suficientemente aceptados para describir lo que sucede con los problemas físicos reales. Bueno, pero entonces un conjunto de investigadores en el área de física matemática, de hecho, en mecánica estadística clásica, desarrolló ciertas herramientas. Una de ellas son las ecuaciones de LR, que me da probabilidades condicionales a las fronteras. La teoría de Pirogov-Sinai, que me describe qué es lo que sucede con las transiciones de fase a bajas temperaturas.
los argumentos de Peirce, reflexión positivity, hay muchas técnicas que me llevan a dar descripciones matemáticamente aceptadas y de hecho, contrastando con las partes experimentales, a que, pues, que yo puedo hacer, digámoslo así, de forma limpia, digámoslo así. Ahí puse algunos de los investigadores, los pueden buscar en, pues, en internet. Es muy interesante porque es amplia la cantidad de información que hay para sistemas clásicos. Sin embargo, pues me gustaría entender, por ejemplo, a mí en particular, qué sucede con los fenómenos de transporte, que son útiles, por ejemplo, en el área de física de la materia condensada. Pues me gustaría entender qué va a suceder cuando yo impongo restricciones físicas a mis materiales o restricciones físicas a mis partículas. Como yo les dije en un inicio, a pesar de que hubo muy buenas aproximaciones para llegar a la ley de Ohm, eh, a la ley en principios del siglo XIX, muchas veces no estaban usando realmente cuáles eran las propiedades de los electrones, ¿no? No se conocían, de hecho no se sabía bien si, eh, cómo se comportaban los electrones, asumían simplemente que eran pelotitas que rebotaban entre ellas y solo habían colisiones, no. Realmente, pues, para ser rigurosos, eso ya está mal, es decir, pues, se dieron cuenta que los electrones satisfacían ciertas propiedades físicas, como por ejemplo el principio de exclusión de Pauli, y entonces yo también tengo que considerar, además de colisiones o además del principio de exclusión de Pauli, que las partículas pueden tener interacciones entre ellas. Es decir, una partícula puede tener una interacción con su décima más lejana, en algún sentido. Y como les digo, también me toca tener en cuenta, o debería yo tener en cuenta, qué va a suceder con el medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando el medio es desordenado en el sentido que les digo, ¿no? O sea, el desorden de un punto no quiere necesariamente decir que es el mismo en un punto muy lejano a él, ¿no? Ya hablo un poquito más de eso, pero también debería en mi modelo, para modelar fenómenos de transporte, introducir suposiciones de hopping, ¿no? O sea que, por ejemplo, los electrones van a saltar aleatoriamente de un vértice o de un átomo a otro, ¿sí? Todas esas cosas me tocaría introducirlas en aras de describir fenómenos físicos que son experimentalmente vistos, o como son experimentalmente vistos. Bueno, y entonces, bueno, una cantidad de personas del área de física matemática desarrollaron varias teorías o varias técnicas, no teorías, técnicas matemáticas que vienen de análisis funcional, álgebra de operadores, teorema de medida, se usa teoremas ergódicos, ¿no? Hay teorías de semigrupos, perturbaciones de operadores, en fin. Y acá ahí puse en evidencia algunos de los investigadores que, pues, que más contribuyeron, ¿no? O más reconocidos. Y por ejemplo, ellos querían estudiar o ellos quieren estudiar fenómenos, por ejemplo, como los que les muestro a continuación. Una red desordenada simplemente se considera una red como la que les estoy poniendo. Entre más oscuro sea el círculo negro, o sea, entre más grande, lo siento, sea el círculo negro, mayor se está diciendo que es la intensidad, por ejemplo, del campo externo, o perdón, del desorden de ese punto. Es decir, yo puedo decir que los electrones se están moviendo a través de esta red, acá sintió un desorden, acá no sintió un desorden, entonces acá hagan de cuenta como que pasó sin sentir ningún tipo de confinamiento, pero ¿qué sucede? De Anderson en el año 1958 más o menos, él demostró que esos desórdenes en materiales o impurezas en materiales podían ser modelados como potenciales aleatorios externos. ¿Qué quería decir él? De hecho, él ganó el premio Nobel por esas suposiciones, diciendo, por ejemplo, que si el potencial externo era muy alto,
¿qué va a suceder? En algunas regiones de mi espacio o en algunas regiones de mi red o de mi cristal, sí van a confinar los electrones. Entonces no se iban a poder mover de ahí por más que ellos quisieran. Y por el contrario, si el campo externo, o perdón, si el potencial externo iba a ser muy pequeño o prácticamente cero, uno podría escribir un superconductor en algún sentido, ¿no? Eh, por otro lado, pues también dijeron, bueno, es realmente interesante entender qué pasa, por ejemplo, con el efecto Hall cuántico, ¿sí? De esta foto, o bueno, que es la foto del medio, es básicamente una muestra de cómo se cuantiza la conductividad, perdón, la resistencia en términos de del campo magnético externo, ¿sí? Y pues como ya muchos saben, los que descubrieron esto pues recibieron el premio Nobel en el 84, creo que fue. Pero también recientes experimentos han llegado a la conclusión de que, bueno, recientes experimentos han llegado a la conclusión que para pequeñas temperaturas y algunos materiales, como fósforo se me olvidó en los materiales, en fin, yo podía modelar perfectamente la ley de Ohm o podía resumir, ¿cómo decirlo así? Llegar a la ley de Ohm desde principios cuánticos. Es decir, se demostró experimentalmente que la ley de Ohm para ciertos materiales se puede replicar. Es decir, hay una dependencia de la resistencia con respecto a la longitud, ¿no? Recuerden que en los años antes de esto, pues todo se supone, o sea, antes de los 2010 o de hecho como en el 78 más o menos, eh, se asumía que la resistencia iba a ser independiente de la longitud, ¿no? Y entonces uno decía, bueno, los fenómenos de coherencia cuántica en algún sentido van a sobrepasar pues al menos en escala atómica, van a sobrepasar, digamos, esa ley de Ohm clásica, ¿no? Entonces decía, bueno, debido a la coherencia, nunca vamos a recuperar ese tipo de comportamiento de la resistencia. Sin embargo, como les digo, pues esto fue un hecho experimental y entonces es una de las cosas, o bueno, dos problemas, tanto el efecto Hall cuántico como esa ley de Ohm atómica que les doy, son de las motivaciones, pues en el área, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en el área de intersección entre física y matemática? Pues proveer o dar resultados rigurosos a todos estos comportamientos, tomar en cuenta operadores aleatorios, en particular usar el modelo de Anderson, que ya les expliqué, o de los que ya hablé. Hablar, por ejemplo, de qué sucede con los teoremas adiabáticos de Kato en áreas de demostrar, por ejemplo, la, que la conductividad está cuantizada. Y entonces, de hecho, eso fue un problema abierto que hubo como unos 15 años, demostrar que usando técnicas matemáticas que de hecho uno podía replicar bajo interacciones que la conductividad es cuantizada y pues fue hecho por Hastings Michalakis y otras personas han venido usando esas técnicas para intentar describir qué pasa con los fenómenos a temperatura cero y qué pasa con la conductividad asociada a esos fenómenos, ¿no? Y bueno, como les comenté, intentar estudiar, por ejemplo, los estados KMS, que es estado de equilibrio termodinámico, unas técnicas que vienen de teoría de probabilidad o teoría de la medida, que son principios de grandes desvíos, y ya tuvimos algunos resultados con mis colaboradores, pues para dar respuesta de esa ley de Ohm atómica que fue mostrada experimentalmente. Bueno, y pues para ya hablaré al final, hay un resultado reciente que intenta eh, ligarte índices topológicos y materia condensada. Creo que da tiempo para eso. Comentarios así como interesantes. Bueno, entonces, ¿qué es interesante para la gente que trabaja en esta área? Usar
fuertes conceptos físicos y lidiar con modelos realistas, ¿no? Para explicar datos experimentales. Y entonces, pues la idea es dar demostraciones matemáticas aceptadas por matemáticos, claro está. Entonces, pues bueno, una de las motivaciones, bueno, entender qué sucede con sistemas mecánicos, sistemas estadísticos en equilibrio, que interactúen, que sean infinitos, y yo puedo entender, bueno, entonces, ¿cómo puedo definir una transición de fase? ¿Cómo puedo definir qué es un rompimiento espontáneo de simetría? ¿Qué sucede para pequeñas temperaturas o de hecho temperaturas muy chiquitas o cero? Y pues bueno, uno habla, bueno, entonces nuestras herramientas sirven para lidiar con sistemas cerrados. Y bueno, entonces, como les digo, dar teoremas matemáticamente aceptados. Sin embargo, nuestras técnicas pueden también lidiar con sistemas que son abiertos, es decir, puedo tomar en cuenta procesos de disipación, como por ejemplo en información cuántica. También puedo lidiar entonces desde el punto de vista matemático con canales cuánticos o puedo, acá hubo un typo, o también puedo lidiar con semigrupos de difusión, por ejemplo, en el caso de la ecuación de calor, ¿no? Que me envía o me da un proceso difusivo. Y bueno, acá con un colaborador escribimos hace reciente un comentario o en un artículo de cómo usar álgebras estrellas finitas, de hecho, y su relación con sistemas fermiónicos, bueno, cuando yo quiero estudiar computación cuántica usando sistemas fermiónicos, ¿no? Entonces, ahí pues pudimos resolver una cosa que no se había podido, pues no se había podido dar respuesta. Con las herramientas que usamos con los colaboradores, pues, pudimos hallar pues la solución, digamos, o resolver ese problema. También podríamos considerar qué pasa con sistemas que no están en equilibrio y vienen de mecánica estadística, ¿no? Entonces ahí uno habla de mecánica estadística fuera del equilibrio y entonces uno podría considerar técnicas de principios de grandes desvíos e intentar estudiar tiempos infinitos, ¿no? Y bueno, eso si algo puedo comentarlo después. Bueno, entonces las aplicaciones que uno tiene en mente usualmente son cuáles. Intentar entender sistemas cuánticos de spin o fermiónicos en redes de dimensionales. Y entonces acá vienen o podemos estudiar problemas como por ejemplo los del modelo de Heisenberg, la cadena XY anisotrópica, las cadenas de Kitaev, perturbaciones cuánticas a modelos de spines clásicos, modelo tórico, modelo de Hubbard, el efecto Hall cuántico, y muchos ejemplos de muchos problemas que vienen de conducción electrónica. Bueno, uno puede hacer unas modificaciones apropiadas pues para estudiar también sistemas bosónicos, por supuesto. Eh, y bueno, muchas de las técnicas que nosotros usamos también sirven para sistemas clásicos. Por ejemplo, el modelo de Ising, como ya les expliqué. Un ejemplo de las técnicas o problemas que uno usualmente lidia en el área es, bueno, uno se imagina una red unidimensional y consideran en los naturales. Y pues bueno, uno dice, bueno, voy a querer, bueno, quiero usar el álgebra de las matrices de Pauli. Y pues bueno, la recuerdo, ¿no? Sigma J, perdón, sigma X, sigma Y, sigma Z. Esos son estándar. Y voy a asumir que mi red o subred va a pertenecer o va a ser idénticamente igual a los puntos menos n más 1, hasta n más 1 y n, ¿sí? Entonces hay alguna, pues se define mi tamaño de la red, por ejemplo, unidimensional. Y yo puedo definir, por ejemplo, que es un modelo de Ising, perdón, un modelo XY, ¿sí? Una cadena de spin
XY que sea aleatoria, de hecho. Recuerden, como les decía, por simplicidad, lo que hacen muchos investigadores es decir, no, voy a quitar esa parte aleatoria y asumo que el sistema es traslacionalmente invariante. ¿Qué sucede? En cuentas me facilita hacer mucho, ¿no? Porque yo puedo sumar regiones, una región una región con dos espines y ya, sumo lo demás y ya, me da todo bien. Sin embargo, pues realísticamente o experimentalmente eso es incorrecto. Bueno, como ya les he dicho. Aquí, sigma j, pues es sigma jx es la matriz de Pauli en el punto j. Sigma j más 1, la matriz de Pauli x en el punto j más 1. Y aquí de forma similar, ¿no? Pues para y y acá para z. Este de aquí es, hagan de cuenta, uno habla como de un tipo de, no sé cómo decirlo en español, es como una interacción asociada a estos espines, mu j, gamma j es un tipo de parámetro anisotrópico que pues me genera anisotropía, obviamente, como por la forma que escribí, ¿De y intercambio sería? sí, puede ser. Y acá el ni j es un tipo de campo externo aleatorio. ¿Qué sucede? Miren que yo estoy acá definiendo mu j, gamma j y ni j. ¿Vienen de dónde? Vienen de algunos espacios de probabilidad con algún tipo de sigma álgebra, con algún tipo de distribución de medida, pero que me pueden dar cuenta de un modelo XY que es muy completo, ¿sí? Como les digo, mm, por simplicidad siempre se toman que mu j, gamma j y nu j son iguales o de hecho son unas constantes y pues se simplifica todo y obtenemos cosas entre comillas simples, ¿no? Pero pues igual también tienen sus complicidades técnicas, ¿no? O también puedo considerar técnicas o problemas como los del modelo de Hubbard, que es básicamente un modelo que me ayuda a entender fenómenos a temperatura cero o cercana a cero, y pues algunas propiedades de superconductividad que suceden ahí, ¿no? Acá el A sub X es el operador de aniquilación fermiónica usual, y no es nada más que decir que que si un fermión está en algún lugar, cuando yo le aplico el AX, el electrón desaparece, pero va a aparecer en algún otro lugar, y eso me lo da este término acá, ¿no? Entonces, H es una función simplemente que toma medidas, bueno, distancias bien definidas en mi red y lo manda a los reales o lo mapea a los reales y ve acá también es algo que me da, digámoslo así, un valor real, pero pues me está tomando en cuenta el número de portadores de carga respecto a algún sitio, ¿no? Ustedes dense cuenta acá que acá yo tengo una interacción de cuarto grado, ¿no? En el sentido de que si acá hay dos, cuando acá pongo NY, pues van a haber cuatro, ¿no? Entonces, eso es un caso típico en sistemas fermiónicos, ¿no? Que las interacciones tienen que ser de grado par. Entonces, acá grado 2, acá grado 4, pero no van a existir, por ejemplo, interacciones de grado 3 por diferentes motivos, tanto matemáticos como físicos. El matemático es que la dinámica de mi sistema solo puede ser bien descrita o de bien definida si el grado es par. ¿Listo? O si no, yo no voy a poder definir la dinámica del sistema o más bien los generadores que me dan lugar a mi sistema dinámico asociado a los fermiones. Bueno, listo. Y algunos resultados propios, así como para finalizar la charla. Pues recordamos la ley de Ohm cuántica o atómica. Y entonces básicamente quiere decir que si yo hago un gráfico de longitud y cómo la resistencia varía con esa longitud, pues yo tengo que llegar a algún tipo de expresión lineal, ¿no? Es decir, que la resistencia varía linealmente. Como les dije,
en los 70 creo que fue, Landauer había llegado a que no, que la resistencia iba a ser independiente de la longitud. De ser, iba a ser como si también estuviera cuantizada. E iba a depender si, por ejemplo, la temperatura era grande o chiquita. Entonces, por ejemplo, esta gráfica roja que estoy poniendo, yo la podía o tanto subir o bajar, pero nunca iba a ser una línea recta tal cual la estoy escribiendo, ¿no? Es decir, una dependencia lineal. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados que obtuvimos con nuestros colaboradores fue una contribución para proveer la primera, demostración rigurosa que demostraba la rápida supresión de la incertidumbre cuántica, ¿sí? Cuando yo consideraba algún tipo de densidad de corriente microscópica, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, uno puede demostrar que si yo tengo unos observables asociados a mis densidades de corriente microscópica y yo miro y yo miro qué tan rápido crecen con respecto al tamaño de mi sistema, las incertidumbres cuánticas iban a caer tan rápido como yo deseara con respecto a algún tipo de valor clásico. ¿Listo? Entonces, eso físicamente hablando quiere decir que demostramos que la coherencia cuántica decae exponencialmente o tan rápido como yo desee con respecto al tamaño del sistema cuando yo introduzco un campo magnético, campo eléctrico externo. Bueno, eso fue uno de los primeros, un resultado así como importante. Otro resultado fue una solución de una conjetura para funciones de correlación de n puntos asociadas a fermiones que eran casi libres. Bueno, no entro ahí en detalles, pero en equilibrio termodinámico a cualquier temperatura positiva y en cualquier dimensión. Entonces, el problema de la conjetura es que quienes las propusieron, unos muy buenos matemáticos, bueno, físicos matemáticos, y no habían podido lidiar ni con la dimensionalidad. Ellos solo podían restringirse a una dimensión. Y lo otro es que ellos solo podían considerar tiempos que no eran analíticos desde el punto de vista hablando. O sea, no lo pueden extender analíticamente a ninguna franja compleja. Bueno, entonces eso fue otra de las soluciones que dimos o de los problemas que los solucionamos con los colaboradores. Eh, y bueno, por ejemplo, para la primera demostración uno usa cotas eficientes, usualmente usadas en teoría cuántica de muchos cuerpos. Y pues para calcular funciones de correlación de dos puntos, combinamos con algunos teoremas ergódicos, como les he dicho, principios de grandes desvíos que vienen desde la parte motivacional, bueno, desde la parte de teoría de la probabilidad o teoría medida. Fue publicada en esta revista que es muy buena en el área de matemáticas puras y aplicadas. Y para la segunda parte, pues uno usa cotas exactas o universales, ¿no? En el sentido de que independiente del sistema físico iban a servir. Y así mismo como unas modificaciones del teorema de tres líneas de Hadamard, ¿no? Pues para el caso multivariable. Bueno, y bueno, eso fue para temperatura cero, para temperatura positiva. Para temperatura cero, pues junto al profesor Andrés Reyes y un estudiante de doctorado, pudimos demostrar que si yo tenía o si yo definía de una forma correcta algún tipo de hamiltoniano describiendo mi sistema de fermiónicos y yo asumía que esos hamiltonianos eran una familia diferenciable, por ejemplo, y pertenecían a la misma fase de la materia en el sentido de que yo los pueda conectar por algún tipo de camino diabático, entonces existía un índice topológico. eh, si alguien pregunta, puedo intentar definir bien eso o a lo que yo me refiero, que me distinguía si yo estaba en el sistema o salía del sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el índice me daba -1 si sucedía alguna cosa de técnica y 1 si sucedía otra cosa, pero si yo quería salir de los sistemas para conectarlos, o bueno, si yo quería construir un camino que me conectara un sistema con un índice y otro sistema con un índice, obligatoriamente el gap o la brecha
eh, de mis sistemas donde yo definía mi fase de la materia se iba a cerrar, ¿no? Y bueno, nuestros resultados consideraron sistemas desordenados y un caso de dimensional, ¿no? Varios investigadores de otros lugares habían intentado lidiar con, de hecho, solo había podido hablar de sistemas en una dimensión y sin desorden, de hecho. Entonces nosotros complementamos esos resultados, colaboramos para complementar esos resultados y pues lo pude presentar en una conferencia el año pasado dedicada a resultados matemáticos en mecánica cuántica. Y pues usamos una combinación de diferentes técnicas, ¿no? Que vienen de análisis funcional, álgebra de operadores y en fin. Y bueno, algunas perspectivas y preguntas abiertas que a uno le pueden parecer o aparecer en esta área es qué sucede con los sistemas que interactúan, ¿no? Es decir, cuando yo considero sistemas casi de Coulomb, por ejemplo, o sea, interacciones de muy largo alcance, ¿qué sucede? Y son sistemas más realistas, ¿no? Y adicionalmente, si le pongo desorden, ¿qué sucede, no? Eso, pues, el trabajo está en progreso. Sin embargo, en mi tesis de doctorado ya hice unas cosas relevantes respecto a esa área. ¿Cuál es la relación con K-teoría, por ejemplo? Hay gente, matemáticos que están interesados con K-teoría, cuál es su significado físico, o sea, intentar estudiar problemas realistas. K-teoría parece que va a ser que para físicos y matemáticos el área de hecho se haga más sólida, más estrecha, se pueda, bueno, que pueda ser más compacta. Y pues en uno de esos, en un bueno, en un evento que va a ser este año, había sido invitado, fue postergado, pero pues para el próximo año se va a dar en Simons Center, se va a hablar de un tipo bueno, álgebras estrella, categorías y álgebra y geometría no conmutativa para intentar estudiar sistemas cuánticos de muchos cuerpos o sistemas de materia condensada que está correlacionada, ¿no? Pues en un sentido matemático amplio, ¿no? Bueno, pues básicamente es eso. Recuerden que nuevas ideas, colaboraciones son siempre bienvenidas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quiere Ante comentar todo, algo. muchísimas gracias, Javier, por esta excelente conferencia, bastante densa, por cierto, para los Sí, que no sí. somos expertos en estos temas. Eh, bueno, sí tenemos suficiente tiempo para hacer preguntas, entonces vamos a ver, abrimos el espacio para dice Julián que denso por dos. Bueno, entonces a ver qué preguntas hay, o pueden abrir el micrófono, o piden la palabra por el chat, o pueden escribir las preguntas en el chat. Elina Valeria siguió teniendo problemas con verla. No sé si ya lo resolviste, Elina Valeria. Gracias, buenas tardes, profesor César. Sí, pude resolverlo, me tocó volver a ingresar a la reunión y ya. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos muy bien. Gracias. Ay, sí, puedo hacer de una vez una pregunta. Por favor. Claro. Sí, gracias, profesor Javier. Mi pregunta No, es, Javier, tranquila. Solo Javier. ok, Está bien. gracias, Javier. Si han mirado modelos matemáticos para mostrar, por ejemplo, o estudiar backgrounds en el decaimiento de partículas? Esa es una pregunta que tengo, por ejemplo. ¿Y hay otra o solo esa? Sí, era respecto de que, pues, que si podría explicarnos un poco más o explicarme qué sucede en los sistemas cerrados en termodinámica, pues, o sea, un poco más específicamente. Y Más ya. claro, listo. La primera pregunta, pues, esa cuestión de partículas, no, yo no trabajo con partículas. O sea, los modelos no están enfocados para entender esa área de partículas, ¿no?
está más intentando explicar qué es lo que sucede con sistemas cuánticos de muchos cuerpos, tal cual lo mostré, ¿no? Que vienen de materia condensada, tal vez algo de teoría de información, pero en esa área no trabajo con altas energías, por ejemplo. Sin embargo, sí hay mucha gente que hace eso. Las técnicas son muy diferentes porque ustedes saben que las interacciones hay muchísimas interacciones, ¿no? En términos de partículas. Sí, Entonces, las técnicas cambian totalmente, ¿no? Entonces, no, así de alguien que traje, tal vez conozco de algunos investigadores, tal vez para darle información bibliográfica, sí se la puedo dar, pero así que en mi área no hay gente que haga eso de forma rigurosa, ¿no? Modelos sí hay muchos, pero de forma rigurosa para un matemático no sé, o sea, hablando desde ese punto de vista matemático. Y la otra entiendo. pregunta era la de los sistemas cerrados, ¿no? Un Sí, sistema sí. cerrado como de los que estoy hablando, son sistemas, haga de cuenta, como usted lo limita por, bueno, ¿cómo decirlo así? O sea, si se puede ver eso más sí, En en la gráfica, o sea, si lo puede explicar un poco mejor. O sea, ¿qué han listo, encontrado? ¿Qué han encontrado? si quiere hago déjeme descompartir esto. Les comparto otra cosa. Un segundo. No sé, ahí, ¿está viendo? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, un sistema cerrado, entonces básicamente uno dice, imaginémonos que cayó defino mi física. Acá defino mi física. Entonces acá yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, esto es un modelo de Ising, un modelo que me describe cómo se mueven los fermiones, los electrones, los bosones, lo que sea. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, bueno, los electrones se mueven hacia allá, bajo algún tipo de campo externo, lo que sea. Sistemas cerrados en el sentido de que yo estoy aplicando mi campo externo en una región finita del espacio, ¿sí? Pero ¿en qué sentido es cerrado? Miren que yo acá lo limito por fronteras. Sí, da Eh, condición. exacto. Pero ¿qué sucede? Acá, si yo quiero ser riguroso, si yo digo, bueno, esto es una región lambda, esto va a ser que lambda C, ¿no? Como el complemento. Me toca demostrar que las contribuciones de lambda C a mis observables físicos van para cero. Y yo puedo mostrar eso. Puedo mostrar, por ejemplo, que la dinámica de mi sistema para lambda C va en algún sentido, no va, bueno, más bien, no va a contribuir a lo que sucede con el bulk, ¿no? Que se dice. Entonces yo solo me voy a concentrar yo solo me voy o más bien, solo me tengo que concentrar en las cosas que están dentro de mi frontera. Esto sería ZD, ¿no? O sea, cuando yo tome este límite, lambda para ZD o para Z o llene toda mi red, yo puedo mostrar que bajo ciertas condiciones, entonces esto externo va para cero. ¿Sí? Me Ujú. toca tomar, por ejemplo, convergencias débiles, ¿no? Débiles estrellas en la topología débil estrella, ¿no? Para demostrar, por ejemplo, que los observables o los funcionales, en, no sé, convergen débilmente en algún sentido a algún tipo de observable general. E igual, si yo quisiera estudiar la dinámica de mis sistemas, por ejemplo, físicos, por ejemplo, mostrar ese T lambda, yo puedo mostrar que ese T lambda converge a un T ZD, digamos, bajo ciertas oposiciones de mis interacciones, Sí, y esto, por ejemplo, que converge fuertemente, ¿no? Entonces, converge fuertemente. Y los estados que me describe mi sistema van a converger en la topología de la estrella, van a converger. Entonces, eso es un sistema cerrado. Un sistema abierto es ¿qué? Que, por ejemplo, yo tengo mi sistema, quiero mirar el hamiltoniano de mi sistema o la energía de mi sistema y la energía se va a ir disipando, va a ir para cero.
cuando yo, por ejemplo, o bueno, para algún número, cuando yo lo abro, ¿no? Hagan de cuenta, es una olla, no sé. Si ustedes abren la tapa de la olla, pues se va a comenzar a disipar la energía. En ese sentido es abierto, ¿no? Y que es Ujú. útil para entender sistemas, por ejemplo, en teoría cuántica de información. Pero en mecánica estadística, para entender este tipo de problemas que les describí, pues es suficiente definir que los sistemas son cerrados. No sé si me hice entender un poco mejor. Sí, gracias. Esto también obedece a estadísticas, las estadísticas conocidas de Fermi y de Fermi-Dirac y de Bose. O sea, se basan también en esa teoría de termodinámica para poder hacer todo este tipo de modelos. Sí, claro. Pues en teoría, o sea, no le entiendo cuando ese modo. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, o sea, si se basan en la teoría de termodinámica clásica, pues de lo que uno No, aprende. porque, o sea, una de las cosas de la termodinámica clásica es que, pues lo que comentaba al inicio, ¿no? La termodinámica clásica, el mensaje más poderoso que nos dejó fue que la entropía, ¿no? Sí, Básicamente esa es la más importante. Con tal de que respetemos entropía, nosotros podemos trabajar de forma correcta, digámoslo así. Pero entonces, claro, o sea, como son problemas cuánticos, nos toca introducir que los sistemas, la naturaleza fermiónica de los sistemas, por ejemplo, o la naturaleza bosónica de los sistemas. Entonces, una sí. combinación de varias técnicas que se han venido usando, y pues junto con las propiedades de las partículas son usadas, ¿no? No solo la clásica, sino mecánica estadística cuántica, como acá la intenté describir. Bueno, acá habla Gracias. de que el tema, no, de nada, gracias por la pregunta, que el tema es muy denso, sí, sí puede ser, pero pues como que yo lo quise mostrar de que era para, tanto para físicos como para matemáticos, y me preguntan, Ruby, que un ejemplo de aplicación, pues aplicaciones tienen muchas. Por ejemplo, este ejemplo que les di de la ley de Don cuántica va a ser útil para entender, por ejemplo, qué va a suceder con los próximos materiales semiconductores o una próxima generación de materiales cuánticos que me transmitan corrientes, digámoslo así, en nanocables, ¿no? Entonces, sí es útil entender eso. Eh, a temperatura cero también es útil, ¿no? Porque podemos entender fenómenos de superconducción y entonces eso es importante también. Eh, Muy bien. También una pregunta. forma, bueno, una pregunta, ¿en qué medida usted cree que sea posible enseñar de una forma más comprensible para ellos? Pues yo creo que si uno quisiera hacerlo, digámoslo así, más tangible, podría uno suponer, no sé, el clásico ejemplo de cómo yo puedo escribir un sistema, no sé, de tránsito, ¿no? Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, cuando estábamos en las primeras etapas de pandemia o cuando estaba el confinamiento absoluto, habían pocos carros, ¿no? Entonces si uno dice, bueno, los carros, hagan de cuenta, son como los electrones. Entonces, cuando no hay casi carros, ¿qué sucede con los electrones? Van a poder transitar libremente. Eso me va a describir como mi cristal, ¿no? Sin embargo, ahorita que ya hay em, pues muchísima más movilidad, bueno, en términos de densidad, ¿no? De carros, uno puede decir, bueno, ¿qué sucede ahora cuando hay muchos carros? Entonces, esos semáforos son algún tipo de imposición externa que hace que los carros no se puedan movilizar de una forma, pues como no le gustaría, perfecta, ¿no? Entonces, los fenómenos reales uno tiene que considerar todo, ¿no? Tiene que considerar que los carros no se pueden mover libremente como ellos deseen, sino que tienen que considerar las influencias externas, ¿no? Una interacción clara es, si ustedes quieren pasar, no sé, la calle, ustedes van a depender de lo que hagan no sé, los otros peatones, los carros que están transitando, ¿no? Esto es una interacción, ¿por qué? Porque va a afectar cómo ustedes se muevan. A eso es lo que yo me refiero con interacciones, ¿no? Pues macroscópicamente hablando. Bueno, no sé si fue muy rápido, si quieren, puedo repetir esa parte, Rubí, o no sé si alguien más tiene alguna pregunta. A mí me gustó el ejemplo de como de tratar de poner en palabras
bastante Sí, colombiano. Es digamos, la esencia de este tipo de trabajos, ¿no? sí, claro. Entonces, también está el ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han visto algún meme que muestran qué son los fermiones y los bosones y muestran Transmilenio. Entonces, los fermiones como que muestran las sillas vacías. Mm. ¿Por qué? Porque no se pueden ubicar en ambos sitios. Y los bosones, al contrario, cuando está muy lleno el Transmilenio, ¿no? Que ellos se pueden condensar tanto como ustedes lo deseen. O sea, se pueden agrupar tanto como ustedes quieran. Entonces uno puede llegar a fenómenos como el condensado óseo de Einstein, que usted puede, en teoría, poner una energía infinita en pequeñas regiones del espacio y van a obtener condensados. Yo tengo No sé. curiosidad, Javier, porque mencionaste que en uno de los trabajos hacen desarrollos en relación con sistemas fermiónicos para computación cuántica. Ujú. Entonces, pues me gustaría decir, Ah, bueno. sin A grosso ahondar. modo, denme un Ecosistema. segundito, porfa. Ujú. Lo que pasa es que, a grosso modo, para entender, o sea, aún no se sabe, bueno, pues ya hay gente que dice que ya salió los computadores cuánticos, hay gente que no, pero una forma muy útil para intentar entender los computadores cuánticos, información cuántica, es usar sistemas fermiónicos. Sí, entonces los sistemas fermiónicos son como equivalentes clásicos de un computador cuántico, o sea, sistemas que sean libres, no sé cómo decirlo así. Em, si unos sistemas en particulares fermiónicos se pueden ver como la parte clásica de un computador cuántico. Entonces, uno entendiendo bien esos sistemas puede en algún sentido decir cómo se debería ver un sistema clásico cuántico cuando yo mando el límite a un problema clásico. No sé si más o menos me hice entender. Entonces, o Eh, sea, son útiles para entender como propiedades clásicas de cosas cuánticas. Haga de cuenta, esa es como la motivación. Respecto al resultado, no se había podido entender, por ejemplo, cuál es la eficiencia eh, de los canales cuánticos si yo lo miraba desde un punto de vista fermiónico, ¿no? Solo se había hecho para bosones. Entonces, eso es como que un resultado nuevo en el área. ok, muchas gracias. Eh, No, de nada. ¿Alguna pregunta adicional? Si alguien dice, en esta casa respetamos la ley de la termodinámica, así como, como dice Juan Sebastián, en el área que trabajamos hay poco, o sea, hay muchos principios que debemos respetar y como él mismo lo denota, la segunda ley de la termodinámica casi es no sé, la piedra fundamental desde el punto de vista físico, ¿no? Para entender muchas cosas. De hecho, pues muchas cosas se han caído, entre comillas, pero pues ahí sigue la termodinámica casi intacta, ¿no? Y Sí. no sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, no veo más preguntas. Si no hay más preguntas, pues no restaría más que agradecer de nuevo, Javier, por esta charla. Muy interesante conocer, pues, que además que no es poco la cantidad de trabajos que vienen admirable la cantidad de trabajo que vienen adelantando y que has venido desarrollando. Y bueno, pues a todos los que asistieron, los que participaron también, muchas gracias por haber asistido. De nuevo, Javier, muchas gracias por acá, bienvenido y te esperamos por el coloquio de licenciatura de física. No, muchísimas gracias a ustedes. Lamento si no lo hice como más, como si decirlo, más masticado tal vez. Mm, Intenté mostrar más que todo, no tanto ejemplos sencillos, sino que ustedes se dieran cuenta, sobre todo, que hay resultados que acá en Latinoamérica, por ejemplo, se pueden realizar muy buenos y muchas veces no son tomados en cuenta, ¿no? O sea, no son tan conocidos. Y de hecho, pues acá, no sé, acá en Colombia hay gente que está haciendo cosas muy interesantes tanto en mm. física como en matemáticas, y pues que yo también que soy de universidad pública, pues uno se da cuenta que puede desarrollar, ¿no? Sin necesidad de muchos recursos financieros, por ejemplo, pues en esta área como que es la física matemática, que solo necesitamos
papel, tinto y pues un lápiz, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Cualquier cosa me escriben. Vale, si Sí, nos dejas el tinto correo, sobre todo, sí. sí, no, Acá ya. todo esto de que es muy valioso, además de la cantidad de trabajo, pues la complejidad que tiene, pues hace que sea muy, muy difícil lo que tú No, dices. no, profe, pero Ya te- es chévere que, pues es bueno, a mí no. Todo eso uno lo puede hacer desde las universidades públicas. Pues ahorita yo estoy trabajando en la Universidad de los Andes y el apoyo, ¿no? Con todos los colegas que uno puede, pues de hecho, pues la Universidad de San Pablo es pública también, ¿no? Es la Sí, nacional. Entonces es como que es chévere ver que desde nuestras, digámoslo así, que hay veces que uno piensa que, no, que uno tiene que tener muchísimos recursos para hacer buena investigación, o no es necesario. Ya está, de hecho, esta página de la ex soviética, ¿cómo se llama ella? LibGen, ¿de que quién? uno puede descargar Eh, cualquier artículo básicamente como para intentar leer artículos de buena calidad y pues intentar hacer, ¿no? Cosas interesanticas, interesanticas. pues Bueno, de que les vaya muy bien. Muchas gracias. hecho todo, digamos, la dedicación y el trabajo por presentar, repito, esta cantidad extensa de trabajo que pues tiene un nivel de complejidad alto y de verdad que es muy apreciado y pues nosotros muy contentos de haberte escuchado. No, muchas Pues, gracias. Y espero cualquier cosa. Ya compartí mi correo por si alguien vale, quiere gracias. escribirme o algo. Gracias, profesor César. Gracias a Giovanni. Gracias a la Universidad Estrital y a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Javier. Entonces, un abrazo y una feliz tarde para todos y seguimos por acá en contacto los martes en el coloquio Listo. de Chao, licenciatura. profe. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao.